Bueno, voy a dar la lectura al cuento. Me gustaría que luego podríamos conversar y si no pueden activar su micrófono, podrían escribir para que podamos hacer más dinámica primero la clase, pero más que todo el análisis, que es lo importante. Y bueno, vayan tomando nota también del ejercicio que se va a hacer para que en adelante ustedes puedan analizar los textos que hayan elegido, ¿no? Bien. El eclipse Augusto Monterroso. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su inminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus tormentos, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y estaba confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Como se dan cuenta, este cuento, brevísimo por cierto, denota muchos temas. Podríamos primero tener la impresión y esa impresión es necesaria cuidarla porque cuando uno hace el análisis literario puede contaminar esto y, digamos, no ver esa parte artística y solo pasarnos a la parte técnica, que es algo que hablábamos ayer. A la vez, al cuidar esta sensación primera, no debemos olvidar que necesariamente para evaluarla, para hacerla válida también, necesitamos el análisis técnico, científico del texto. Bien, podemos empezar por hacer un resumen. ¿Alguien se anima a hacer un resumen o de qué se trata? ¿Alguien ha leído aparte de haber escuchado hoy la lectura? Nadie. Ya, a ver, tenemos acá a Laura que escribe
El cuento del eclipse me pareció interesante. El fray Bartolomé piensa que va a engañar a los indígenas con su conocimiento del eclipse, pero resulta que los indígenas sabían todo sobre el eclipse desde hace siglos, ¿sí? Podríamos resumir la historia de que un fray llamado Bartolomé de las Casas, en un intento de engaño, resulta sacrificado. En una oración podría ser eso, un resumen sintético, y tocamos las tres partes, digamos, del cuento. A la vez tendríamos que tener la información del autor, ¿no? Tal vez un poco de su trayectoria artística, de su trabajo literario o de sus otros trabajos como ensayista, poeta, crítico, su nacionalidad, los años en que ha publicado el cuento, por ejemplo. Entonces, Augusto Monterroso era un escritor guatemalteco, de nacionalidad guatemalteca, que nació en Honduras. Y como les decía la clase pasada, él es especialista en el microrrelato. Y los relatos que construye Monterroso, en general, tienden a abarcar muchas cosas con pocas palabras. Es un trabajo muy detalloso, digamos. Entonces, continuando con el análisis, digamos, tenemos primero un resumen, luego un poco del autor y luego podríamos ver la estructura del cuento. Si nos damos cuenta ahora, el cuento tiene como estéticamente, desde su presentación, tres partes, ¿no? Que sería este primer párrafo hasta donde dice labor redentora. Luego tenemos esta otra parte que está separada por párrafos más pequeños, digamos. Hay un diálogo muy breve cuando el narrador le da la voz al personaje y es: si me matáis, les dijo, está la marca ahí, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Entonces, y la última parte que me parece la más importante era el desenlace, ¿no? Que empezaría acá, 2 horas después, hasta la valiosa ayuda de Aristóteles. ¿Por qué es importante separar? No se olviden que la palabra análisis quiere decir separación, ¿no? Disminuir una unidad en pequeños fragmentos de modo que nos permita identificar, reconocer y curiosear, digamos, a detalle. Entonces, cuando uno hace este fraccionamiento, lo que tiene que tomar en cuenta, bueno, primero, puede usar el criterio que desee. Uno puede usar los espacios, por ejemplo, ¿dónde está el Frey? Primero está perdido, luego está con los indígenas y luego está muerto, ¿no? Igual hay tres partes. También puede usar las acciones. Primero está perdido, luego está descansando, luego está conversando, intentando engañar y luego está muerto, ¿no? Y ahí hay un fraccionamiento en unidades más pequeñas. Suele ser que este fraccionamiento o esta estructura que se va armando considera distintos factores, como les decía, ¿no? Puede ser la acción, puede ser el espacio, puede ser las voces narrativas, según el cuento o la obra requiera. Cuando ustedes analicen una novela que suele ser más larga, suele llevar espacios, digamos, ¿no? Entonces, ahí los fragmentos se hacen más amplios porque la novela así lo requiere. Como es un cuento, nos vamos a la minucia, ¿ya? Entonces, podríamos empezar por la primera parte y vamos a abordar los temas. Como decía la compañera Laura, él intenta engañarlos, pero previamente a eso, él tiene una confianza mayor, ¿no? Pero esa confianza no le alcanza para reconocer un espacio geográfico. Dice,
cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido porque no conocía el lugar, imaginemos que estaba caminando en la selva guatemalteca con ese tremendo calor, con ese paisaje, digamos, muy selvático. Él está perdido y como no conoce, se rinde. E inmediatamente hay una analepsis. ¿Qué es una analepsis? Se dan cuenta que el cuento tiene una línea narrativa cronológica, quiere decir minuto 1, minuto 2, minuto 3. Sin embargo, en ese recorrido de tiempo hay un quiebre y él recorre en sus pensamientos mucho antes, no sabemos cuánto tiempo, recorre en su mente el tiempo y va a España. Y dice que ahí, cuando él estaba en el convento, Carlos V bajó, dice, ¿no? Y, o sea, imagínense un rey a un empleado de la iglesia, le habló y más o menos le dio un saludo y le encargó el trabajo de evangelización que se estaba haciendo en las colonias de acá en Latinoamérica, ¿no? En las colonias españolas. Entonces, eso, por ejemplo, ya es una marca textual, es una marca que el autor está construyendo y no ha empezado diciendo, por ejemplo, él era un clérigo en el convento de los Abrojos y Carlos V le encomendó esta tarea y luego vino y luego aprendió a hablar y luego se perdió. No, ¿no ve? Él está en una línea narrativa de un presente del texto que es el día que está perdido en la selva de Guatemala. Pero eso es un recurso. Ahora, el tiempo todavía es más atrás. ¿En qué momento, alguien me podría decir en qué momento se nota que hay un tiempo narrativo anterior al, a la estadía, digamos, en el convento? ¿Alguien se da una idea, una pista de cuál sería desde el texto el momento en que es anterior al encargo, digamos, de Carlos V? ¿Alguien tiene una idea? ¿No? Bien. Por ejemplo, podemos ir bajando en la narración y vemos. Entonces floreció en él una idea que tuvo digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Entonces, cuando él vino acá, él era un estudiante, un componente, digamos, de la iglesia, donde se estudia la teología, donde se estudia a los filósofos, y es ahí donde él aprende. Y hay un tiempo mucho más anterior que Fray Bartolomé, y sería el tiempo en que Aristóteles descubre o digamos que hace un calendario de los eclipses, que es mucho anterior al de Frey. Pero no sabemos si el tiempo de los mayas es más antes todavía. Puede ser, ¿cierto? Que los mayas hayan descubierto el ciclo de los eclipses previamente a Aristóteles. Eso puede ser que sea más antes. Entonces, si se dan cuenta, en este breve relato hay un manejo del tiempo muy distante, incluso desconocido, pero que se hace lejano y aún así es capaz de existir en un relato breve. Entonces, ahí vemos la analepsis del cuento y luego habrá un giro más adelante. Ahora, viendo esto, podríamos continuar pensando en los temas que aborda. Hay un tema de supuesta superioridad, hay un tema de religión, hay un tema del engaño de un religioso y hay un tema de conocimiento astronómico de los mayas, ¿no?
Por ejemplo, cuando él cree que los puede engañar y ellos están discutiendo, no estaban discutiendo si tenía razón o no. ¿Qué estaban discutiendo? Lo que estaban discutiendo era cómo lo iban a sacrificar o qué iban a hacer con él, ¿no? El sacrificio, si es que necesitaban hacer un sacrificio los mayas para este evento del eclipse, encontraron, digamos, a quién sacrificar. Ahora, en el momento en que Fray Bartolomé les dice, o sea, él quiere engañarlos y les dice, yo puedo hacer que el sol se oscurezca, él cree que el conocimiento que él tiene es superior y que los guatemaltecos, que en realidad son los mayas, ¿no? Porque se llama Guatemala después. Entonces, cree que ellos no van a saber respecto al eclipse. Entonces, no necesita Monterroso en este caso decir los mayas eran más sabios o los mayas tenían los mismos conocimientos, los mayas no se dejaban engañar. No hay esa declaración sino a través del texto. Es una interpretación.
Disculpen, se me cortó la señal. Bueno, continuemos. Les voy a volver a compartir. Bien, estábamos en esas señales que nos da el autor para decirnos cosas sin ser explícito, digamos, que lo va a dejar a la imaginación. Y les decía que si bien no decía cosas, por ejemplo, como que el fray o los mayas eran malos, sino nos sugiere que el fray era astuto, pero además quería salvar su vida, ¿no? Diría que es un cuento irónico, además, por todo ese juego que hace con el fray Bartolomé. Pero acá, en ese corte que hay de tiempo, porque estábamos en una línea donde el fray Bartolomé estaba perdido, rendido y recorre al tiempo en que aprende leyendo a Aristóteles sobre los eclipses, era un estudiante en el convento y era parte del reino de Carlos V. Toda esa línea se corta porque exactamente aquí ya nos va a dar un tiempo más exacto. Dice, 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Razola chorreaba su sangre. Esta marca, que es una elipsis, es una palabra técnica, es igual a una creación y no está, digamos, al azar. ¿Por qué no está al azar? Porque en esas 2 horas previas, digamos, a ver la sangre chorreando, no sabemos lo que ha pasado, no sabemos cómo ha sido el sacrificio. Entonces, y juega, ¿no? Incluso el formato de este texto que se presenta en otra hoja, esta otra parte, hace un quiebre, ¿no? Y ese respiro, digamos, que nos está dando el texto, nos invita también a una pausa para reflexionar cómo fue el sacrificio. Sufrió, fue muy rápido, lo torturaron. No podemos saber nada de eso, pero la pausa nos sugiere que lo imaginemos, que lo pensemos y que no nos va a aclarar. Ahora bien, tampoco nos está, como el ejemplo que les daba, no dice que los mayas fueran personas salvajes o malvadas, ¿no? Que hacían este sacrificio por un odio a Fray Bartolomé. ¿Y por qué no nos dice eso? Pues porque tampoco no explicita, ¿no? Que son, qué es lo que son o por qué lo hacen. Pero puede hacer uno un análisis inferencial. Por ejemplo, cuando dice que ellos recitaban muy calmadamente, sin prisas, dice, ¿no? Con una voz sin inflexión, sin prisas, todas las fechas que se iban a producir los eclipses. Entonces, imaginamos, reconociendo estas palabras, cómo estaban los mayas en el momento posterior al sacrificio. Estas son las señales que uno busca para entender aquello que el texto no nos va a decir. Estas señales pequeñas que se esconden en 2 o 3 palabras nos pueden dar una perspectiva mayor de lo que el cuento está diciendo. Porque acá podríamos encontrar 2 o 3 historias más, aparte de la que está contando. Nos dice, nos cuenta cómo eran los pueblos mayas, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus conocimientos. Claro, desde la ficción y desde el cuento de Monterroso, ¿no? También nos dice cómo, cómo eran enviados estos religiosos a Latinoamérica. Eran enviados como un trabajo religioso y esto lo encontramos cuando Carlos V
condescendiera una vez a bajar de su eminencia. O sea, imagínense un rey, porque más que imaginar, el texto nos va a dar la señal de que era alguien inaccesible, ¿no? No era alguien con que entrabas y le saludabas y se daban la mano y tomaban un café, no. Era alguien que estaba a muy distante incluso de la iglesia y mucho más distante de todos estos misioneros que luego fueron enviados como un trabajo a hacer, a evangelizar las colonias. Entonces nos muestra un panorama del lado religioso sin hacer mucha historia, solamente poniendo una o dos palabras que nos señalen cuán distante estaba Carlos V de la gente que conocía, que estaba en contacto con lo que supuestamente él reinaba, ¿no ve? Entonces, podríamos ver también la historia de que cómo llegaron a evangelizar a toda la gente en este lado, porque Latinoamérica se considera o sea, una región muy católica y fue por un trabajo que se hizo, pero un trabajo incluso del idioma, porque Fray Bartolomé había aprendido en ese tiempo en el que estaba acá a hablar el lenguaje. Entonces, fue mediante la palabra que se ha podido evangelizar. Recuerden que las culturas de ese lado, además de los quipus, digamos, y de algunos símbolos que manejaba la cultura maya, no teníamos escritura. Entonces, la escritura y la palabra llegan con mucho peso porque la iglesia viene representada en un libro, ¿no? En una novela, en unos cuentos, en unas parábolas, en una historia, que es la Biblia. Entonces, cuando tú ves algo que, que parece mágico porque alguien lee y se hace, entonces llega a tener mucho peso. La palabra es algo muy significativo en este caso porque es a través de ella que nos evangelizan. Pero Fray Bartolomé no ha aprendido eh, muy bien el idioma, sino que lo que a él le ha ayudado a salvarse, digamos. Eso también dice mucho, porque en todo caso, si hubieran dado el trabajo de traducir tal vez la Biblia a los idiomas mayas o los idiomas nativos de por aquí, ¿no? Entonces, ya vemos que el análisis empieza haciendo una descripción del texto, luego vamos a hacer una inferencia, perdón, y luego podríamos ir pasando a un análisis ya más personal e interpretativo. Y es cuando yo les digo, considero que Fray Bartolomé no hablaba muy bien y es una evidencia de por qué no se ha traducido, por ejemplo, la Biblia en ese momento al idioma de los pueblos. Lo que es importante y nos dice mucho sobre la relevancia del idioma respecto a una evangelización, ¿no? Aún así, aunque Fray Bartolomé haya intentado aprenderse el idioma, no consiguió la elocuencia suficiente para salvar su vida, sino solamente las palabras para dejar claro que él consideraba a los indígenas menos. Ahora, cuando, cuando el narrador nos dice que los indígenas estaban conversando, dialogando ahí en su reunión. ¿Qué creen que estaban hablando? ¿Qué piensan qué es lo que se estaba discutiendo? ¿Alguien tiene alguna idea? Pueden dejar ahí sus comentarios en el chat para ver si estamos en el hilo del análisis o tal vez no se me entiende o hay algo todavía pendiente.
podríamos volver a revisar. Bien, considero que podrían estar discutiendo muchas cosas y esa parte ya es imaginativa. Viendo el resultado y viendo que se ponían a disertar las fechas del eclipse, podríamos decir, y esto es una suposición basada en lo que el texto me está permitiendo imaginar, que estaban diciendo, creo que se quiere burlar de nosotros, sacrifiquémoslo a él y no al esclavo o a quien hayamos traído para el sacrificio de hoy. Sí, también podría ser la ingenuidad del religioso, ¿no? Podría ser también que estuvieran hablando sobre cómo lo van a sacrificar o cuánto falta para la hora de la ceremonia y que ya tienen ahí a la víctima. Podrían haber estado discutiendo tantas otras posibilidades. Y lo bueno de eso, sí, sí, exacto, tal vez estaban diciendo, ya sabemos del eclipse y aquí este señor nos quiere tomar el pelo, ¿no? Y todas esas suposiciones que vayamos a hacer, que son necesarias, porque recuerden lo que dijimos ayer, que el análisis parte en cierta medida de la imaginación. Entonces, todas estas suposiciones que hagamos tienen que estar sostenidas por el texto. No voy a decir, por ejemplo, estaban hablando de Aristóteles, ¿no? Porque el texto no nos está sugiriendo eso. Podríamos arrastrar, no sé, extender, estirar la imaginación hasta donde el texto nos permite y hasta donde los temas del texto nos permitan también, porque Aristóteles es un tema, pero evidentemente los mayas no lo conocían, porque recuerden que Aristóteles y su historia está muy pegada a la religión occidental, a la filosofía occidental, ¿no? Entonces, no va a ir, no va a ir, digamos, coherente ahí, como que estaban discutiendo, a ver, estamos con Aristóteles o no, porque Aristóteles, recordemos, es un silencio que solo saben dos en este texto. ¿Quiénes serían? Fray Bartolomé y hay otro más que sabe sobre Aristóteles. ¿Quién es? ¿Alguien sabe? Pues es el narrador. Solo los dos lo conocen a Aristóteles en este relato. No lo conocen los mayas. Entonces, precisamente por ese conocimiento limitado que se tiene y por el silencio, porque nunca lo menciona Fray Bartolomé, es que solamente se sabe de los dos y no podrían saberlo los mayas, ¿no? ¿De qué sí saben los mayas y nosotros sabemos que ellos saben? Es sobre los eclipses. Lo sabe Fray, lo sabe el narrador y lo saben los mayas porque al último se declaran conocedores en la recitación. Entonces, finalmente podríamos decir con estos análisis que en este cuento se demuestra también, además de la historia principal, que es un fray que en su intento de engaño termina muerto, termina sacrificado, también podríamos decir que el cuento aborda temas de superioridad, de una idea de superioridad respecto a
los mayas y el conocimiento astronómico. También podríamos decir, concluyendo, que los conocimientos de los pueblos, porque el conocimiento de Fray no es menor, ¿no? Es, es además preservado durante el tiempo, porque si bien hoy sabemos cuándo van a haber eclipses, no es por el calendario maya que nosotros sabemos de los eclipses, ¿no? Sino es por esa tradición filosófica y de los estudios que se hicieron en Europa, pero no porque se haya conservado ese conocimiento ancestral, digamos, de los pueblos de este lado del mundo. Entonces, es un conocimiento que sí representa, pero a la vez vemos que ese otro conocimiento que era tan valioso se ha perdido. Entonces, eh, así como hemos hecho un intento de análisis, digamos, de este cuento, pueden haber muchas otras formas de estudiar, desde la religión, desde cómo fueron los trabajos religiosos en Latinoamérica, por qué se sacrificaban, si podríamos decir que el sacrificio humano moralmente es aceptado o no, que en ese tiempo fue aceptado o no, podría analizar muchos temas, ¿no? Y es así que cuando ustedes lean una novela, un poema, un ensayo, un cuento, primero sostengan ese primer disfrute, guárdenlo, atesórenlo, pero ese va a ser más valioso si hacen un análisis, además del trabajo que hace el escritor, los silencios, las voces que se les da, porque aquí el único que habla es el fray Bartolomé. En ningún momento escuchamos la voz de los guatemaltecos, digamos, de los mayas, a pesar que acá dice que estaban recitándolo, pero no dice cómo lo estaban recitando, ¿no? O sea, no nos da la pauta que es este guión de diálogo y a un maya hablando. Y eso también es importante, porque al no decirnos cómo es que está hablando, el autor no está yendo a traducir, digamos, ese idioma antiguo. Es así que en adelante ustedes, una vez que lean la historia y puedan hacer este análisis, puedan tener un mayor criterio, digamos, de que un libro pueda ser seleccionado o no. Entonces, si ustedes encuentran, además de la historia, estas otras cosas que nos invita a reflexionar, a crear, a conocer el cuento o la novela, entonces podríamos continuar o con ese estilo o con ese autor o con ese género para seguir creciendo en la lectura. Es una herramienta más. Ahora, podríamos hacer una comparación breve con muchas novelas que se venden mucho, por eso yo les decía, si ustedes ven en la tapa bestseller, digamos, no quiere decir que sean malas, ¿no? O sea, todo merece ser analizado y desde ese análisis puede considerarse una literatura aceptable o no tan aceptable y cuestionada, digamos. Pero lo importante es que no todo lo que brilla es oro, sino no todo lo que se dice que es bueno, pues que sea bueno. Hay cosas, por ejemplo, estas pequeñas que no se consideran. Lo importante de que recuerden en adelante es que un libro no les va a decir cómo tienen que vivir, cómo tienen que pensar o qué es la verdad y qué es la mentira. Recuerden que los libros son una amenaza a las formas de pensar, pero no todos los libros. Ah, se utiliza también los libros para adoctrinar, para creer que deberíamos existir de una forma y ser de una manera. En eso está, por ejemplo, casi
mucho arte que se intenta imponer en la sociedad. Si vemos las plataformas, digamos, de Netflix o todas estas películas, no se dan cuenta, hay un estilo de vida y hay una forma de pensar, y lo mismo pasa con algunos libros. ¿Cuándo un libro es bueno? ¿O un cuento, o un poema? ¿Cuándo? ¿Alguien se acuerda? Lo discutimos la primera clase. Un libro es bueno cuando nos invita a la reflexión. Por ejemplo, en este cuento nos invita a imaginar primero, a pensar, a reflexionar sobre el papel del conocimiento, sobre cuáles son las, uh, cuándo son las ideas, digamos, que se creen válidas y cuáles no, cuál es la historia detrás de esas ideas válidas. Entonces, no nos está diciendo en ningún momento, a ver, ¿qué me están preguntando? Sí, cuando nos suscita a pensar y a ver, es malo leer libros de romance, fantasía, etcétera. Sería bueno solo leer autoayuda, liderazgo. Bueno, los libros de autoayuda y de liderazgo hay que leerlos con mucha calma. Recordemos que eso no es literatura, en primero, sino que son como un consejo, ¿no? Ahora, recordé, es precisamente eso que nos va a ayudar a reflexionar. Si yo les digo, yo les voy a dar un consejo, hagan ejercicio todos los días y vayan al gimnasio, levántense, sean productivos, estudien, trabajen, tienen que conseguir hacer estas 10 cosas en un día. Estoy hablando desde una perspectiva de un mundo al que yo pertenezco o al que creo que deben pertenecer todos. Pero el mundo es tan diverso, habemos tantas formas de ser, de existir, de pensar, hay ideas que se contradicen entre sí mismas. Y eso no es malo, ¿no? Sino que existimos de esa manera. Entonces, si yo digo que solamente yendo al gimnasio, estudiando, trabajando, produciendo, limpiando y haciendo 1000 cosas en un día, solo así son buenas personas y anulo las otras formas de existir. ¿Qué consideran ustedes? Ese consejo es muy separado de todas las realidades. No quiere decir que podamos tomar ciertas partes, como decir, sí, creo que no hago ejercicio y eso me hace bien, entonces lo acomodo a mi realidad y veo en qué momento me ejercito. Para eso se necesita mucho criterio. No quiere decir que todos los libros de autoayuda sean malos, son necesarios en algún momento, pero deben ser a la vez, como les decía, analizados, cualquier texto. Y ese análisis les sirve mucho si están estudiando ciencias, por ejemplo, o están estudiando política, o como derecho, ciencias políticas, o toda esta rama política, económica, médica, de ingeniería. ¿Por qué? Porque cuando uno se detiene a fraccionar una frase, un artículo, un teorema, lo que sea, entonces descubre ahí lo que está queriendo decir y se le hace más fácil el entendimiento. Entonces la lectura es un ejercicio para todos. Incluso si no estás estudiando, te invita a escuchar a las personas de una manera diferente, porque en una oración tú vas a poder dividir las palabras que dijo y entender mejor, ¿no? Y conocer mejor lo que está queriendo decir. Y cuando tú articules también, ¿no? Vas a tener el cuidado de armar esto y no decir cualquier cosa, digamos, ¿no? Y luego escuchas lo que dices y lo analizas y dices, ah, ya, el narrador de esta oración está diciendo esto en realidad. Y es eso lo que yo quería decir, no, a ver, entonces retrocedo y reformulo lo que voy a expresar. Es importante y van a tener vocabulario, van a tener una mejor forma de decir las cosas, porque no solamente es conocer palabras, sino articularlas y esto les va a permitir expresarse también mejor. Mejor me refiero a que las personas que no pueden, no quiere decir que se expresan mal, ¿no? Sino que esos son los recursos que tienen.
mejor quiero decir, a ser más exactos, más asertivos y estar más satisfechos, porque a veces uno dice mucho y no logra expresar lo que realmente quiere. Ahora, volviendo a lo de si deberían leer autoayuda o no, eso es algo que ustedes tienen que decidir, pero háganlo analizando esto también. Si un libro me está queriendo vender una verdad, ¿es esa verdad la verdad o es solamente una perspectiva, una parte de la verdad de un alguien en un contexto? Porque no olvidemos que cada uno, incluso en el mismo país, en la misma familia, tiene realidades tan diferentes, tiene motivaciones, esencias, miedos especiales que son solo de uno. Y querer universalizar la visión de mundo, eh, no digo que sea malo, porque parece que a la larga podríamos ir algo así, pero me parece un poco de negación con el otro, que no es de esa manera y que está viendo el mundo desde una perspectiva diferente. Pero ya haciendo este análisis, este ejercicio de lectura, ¿qué piensan ustedes? Yo les invito a que siempre pasen el filtro de las cosas, no solamente desde su experiencia, de lo que yo creo y ahí se queda, no. Todo hay que ponerlo en duda. Es algo innato en el ser humano dudar. La duda es como un guardia de seguridad en la puerta de nuestra vida que dice qué va a pasar y qué no, y cómo va a pasar a ser parte de nosotros. No quiere decir que vamos a discutir y nos vamos a pelear con todo. Simplemente vamos a detenernos, lo vamos a observar, le vamos a dar una vuelta, dar la vuelta quiere decir pensarlo un poco y luego decidimos que pase. Si yo digo, por ejemplo, no sé, el patriotismo es ir a desfilar cada 6 de agosto. Eso es patriotismo para mí. Si yo digo eso, puedo aceptarlo este año. Voy a leer un poco y voy a decir, a ver, volvamos a sacar ese pensamiento y esa afirmación de mi vida y la vuelvo a poner ahí y voy a analizar si eso es cierto o no. ¿Y cómo haces ese análisis? ¿Qué te ayuda a que ese análisis sea objetivo? La lectura, solamente la lectura. Yo no conozco otra forma de aprender a hacer ese análisis que no sea a través del ejercicio. El ejercicio no solo de leer literatura, sino de leer la vida, de leer las cosas, la realidad. Se hace o sea, cuando uno aprende a hacer ese ejercicio de análisis, porque la lectura, como les decía, no es solamente reconocer las palabras y cómo están armadas en una historia, sino es fraccionar, darle la vuelta, preguntarle, ¿por qué estás diciendo esto? Entonces, una vez que sucede eso, recién puede uno hacer ese llamado análisis y le sucede progresivamente con casi todo. Es consecuente. Es como cuando vas al gimnasio y primero estás macurcado, pero luego empiezas a ganar músculo. Es inevitable y te vuelves más fuerte y te vuelves más rápido, más resistente. O tal vez también no te puedes lastimar si es que has hecho mal, un ejercicio inadecuado, un movimiento muy brusco. Entonces todo es consecuente. Cuando tú haces el análisis de esta manera y pones a tu mente a trabajar, entonces se va a reflejar en tu vida, en la comunicación, en tu trabajo, en tu estudio, en tus proyectos. Es eso lo que yo les puedo decir. Me ha gustado mucho dar esta clase, aunque han estado un poquito callados, pero si ustedes desean, podríamos hacer más cursos respecto a un género específicamente para hablar solo de novela o solo de cuento, de poesía, de ensayos. O podríamos también revisar desde un punto crítico los libros de autoayuda. Ahí, si es que se puede, dejen un comentario y podríamos armar más adelante un curso respecto a estos temas, ¿no? A los temas referentes al análisis de textos y lo hacemos. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, es momento.
Y si no, muchas gracias por escucharme y por elegir libros, ¿no? Que es un cambio que necesita, un alimento que necesita nuestra sociedad, leer. Bueno, entonces voy a tratar de organizar otro curso y ahí estamos hablando. Muchas gracias y lean, lean, lean. Y en la siguiente me comparten qué es lo que han estado leyendo. Hasta luego y que estén bien.